¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Informe Semanal. Como ven, esta torre de transmisiones, el famoso Pirulí, se ha vestido de gala. Es el cumpleaños que celebramos hoy, porque el 28 de octubre de hace 50 años comenzó a funcionar la televisión en nuestro país. Aquella primera televisión era casi de andar por casa. Arrancó en un chalet con medio centenar de personas que cruzaron los dedos para que esas imágenes salieran al aire. La televisión de 1956 se encendía solo 3 horas al día y esas primeras emisiones solo se pudieron ver a través de 600 receptores que unos pocos pudieron comprar a precios, por cierto, nada baratos. En este programa especial de Informe Semanal vamos a recordar cómo ha sido ese medio siglo de televisión en nuestro país. 50 años de programas y personajes que de alguna manera forman ya parte de nuestra propia vida. Es domingo 28 de octubre de 1956. Dentro de este chalet del Paseo de La Habana de Madrid, 40 personas sudan por sacar adelante las 3 primeras horas de televisión en España. Volvemos 50 años después al mismo chalet con 2 pioneros que vivieron aquel primer día de nervios. Los realizadores Gustavo Pérez Puig y Fernando García de la Vega. Aquí donde está esto, en esta pared aquí estaba la puerta y aquí había una escalera, acuérdate, que bajábamos desde el control, bajábamos aquí. En el viejo estudio, hoy abandonado, los recuerdos se disparan. Y pasaban cosas horrorosas. Sí. Me acuerdo de una policíaca de no sé quién era, que estaban muy interesados todos, no sé qué, la lluvia, no sé cuándo tal, y de repente la cámara se fue y se vio a un tramoyista con una regadera echando agua. Sí. Yo siempre digo que la televisión está hecha de cosas pequeñitas y que juntas es una historia. Para contar la modesta historia de aquel estreno, nada más nos quedan las imágenes del nodo y no reflejan el caos de la jornada. Yo creo que falló casi todo, pero que como la gente era una cosa nueva, pues no se enteraba demasiado de lo que fallaba. Y a nosotros nos pareció que genial, porque como pensábamos que no íbamos a pasar del primer minuto, cuando vimos que había salido todo y que no nos habían fusilado, pues nos pareció estupendo. Muy pocos espectadores ven el bautizo de la tele. Solo hay unos 600 televisores, todos en Madrid, y la emisión es en directo. Y yo sé que lo vimos en una cafetería, en un café. Yo recuerdo los coros y danzas. Era curioso ver aquello. Y esto era tener la visión de que aquello podía ser muy importante. Sí que la teníamos en un momento determinado, pero pensábamos que era un instrumento muy lejano. Nadie sospecha por entonces el éxito del invento. La fama sorprende incluso a quienes están delante de las cámaras desde el primer día. Nos hicimos famosos casi muy inmediatamente, por eso digo, por la repercusión. Y porque además empezaron a vender televisores como rosquillas, porque la gente dijo, uy, qué cosa, qué divertido es esto. Y eso que el precio de uno de aquellos televisores rondaba las 25.000 pesetas, cuando el salario mínimo no llegaba a las 120 pesetas mensuales. No lo vea con tanta gente. Compre un Werner con UHF incorporado y véalo con los suyos. Si no es autorizada para menores, os vais a la cama, ¿eh? El cine de la época refleja bien lo que supone entonces tener una tele en casa. Ni menores ni mayores. Se acabó la sesión. ¡Qué rabia! Ese tío no tiene conciencia. Niños, sin comentarios. Venga, todo el mundo a la cama. Venga, a la cama. Quienes no tienen televisión van a un bar o se paran ante los escaparates para ver en directo toros y fútbol. Son las históricas retransmisiones de Matías Prats, nuestro primer comentarista. Algunos aficionados las ingenian para captar los partidos allí donde todavía no llega la señal. Así ven en Valencia el primer Real Madrid-Barcelona que se da por la tele. Y España entera se paraliza el día en que Manuel Benítez, el cordobés, confirma la alternativa. Había una tele en la mitad, había 20.000 detrás de la tele.
y en blanco y negro, que tampoco se ve la cosa como ahora tan bonita, tan de verdad, tan cerca, tan familiar. No, la tele para mí, en la vida un 90%. El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario. Jesús Álvarez y David Cubedo son los primeros presentadores de noticias. Los dos han fallecido. En todas las 3 horas anteriores. El telediario populariza a una figura genuinamente televisiva, el hombre del tiempo. Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras. Pero más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de cordilleras como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. Es decir, al principio casi nadie, ni los de casa, confían en las predicciones. Los humoristas se ponen las botas. El pronóstico para mañana, pues, es relativo. O sea, mañana a lo mejor llueve, o a lo mejor no, depende del tiempo, ¿no? O sea, Hay quien se atreve a jugarse el bigote. Enero del año 67, que llevábamos ya más de 3 meses con una sequía bastante importante, dije que al día siguiente seguramente llovería en toda España, por supuesto llovería en Madrid, y que si no, que estaba dispuesto a apostarme el bigote. Eugenio Martín Rubio se afeitó el bigote, porque a pesar de todos sus conocimientos, el pronóstico falló. Hola queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Popular entre los populares de entonces, Juan Erasmo Mochi, el joven conductor de Scala en IFI. Era una comedia musical todas las semanas. Tenía hit parade internacional, lista de éxitos nacional, noticias nacionales e internacionales del mundo de la música, actuaciones en directo. Siempre, todas las semanas, yo cantaba una canción en directo porque yo era el único que cantaba con mi propia voz. El resto eran actores que doblaban canciones, éxitos internacionales. Es la ventana del pop de los 60. Un programa vistoso, de enorme tirón y muy barato, gracias al truco del playback. Me inventé unos chicos que ponían la cara a las voces auténticas de los cantantes, hasta el extremo que cuando algunos de estos cantantes acabaron por venir a España, los espectadores decían, pero si ese no es. Estando contigo, contigo, contigo. Los grandes despliegues de escenario y artistas están reservados para el programa estelar del fin de semana, galas del sábado. Qué maravilloso es quererte así. Contigo, me siento feliz. Presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat, es un auténtico trampolín a la fama. Allí nace el dúo Pip y Col, con sus números delirantes. Anuncios, muchos anuncios. Eso es la televisión. La televisión. ¿Y ahora qué ves? Ahora. Uy, ahora cambiando. Uy, Pepe Luis. ¡Uy, qué mozuelas más hermosas! ¡Uy, qué cosa más rica de nenas! ¡Uy, cómo bailan! ¡Qué bellas! Pero deben ser muy pobres porque no llevan ropa, van desnuditas. Entonces quita eso y pon la televisión española. En la década de los 60, el teatro televisado vive su edad de oro. Los estudios de Prado del Rey trabajan a pleno rendimiento. Paco, ¿quieres mirar aquí, por favor? Un día toca Calderón, otro Shakespeare, otro Miura. En un plató, Paco Raval y Concha Velasco ensayan el Tenorio. A su lado, Ana María Vidal se prepara para El Caballero de Olmedo. El público se aficionó a ver teatro, a ver a sus autores y a ver a sus actores, a conocernos, y luego pues les gustaba cuando estábamos anunciados en un teatro pues venir a vernos y vernos como éramos de carne y hueso, ¿no? Y te tocaban y eso. Ese ritmo de trabajo frenético es la mejor escuela para los realizadores jóvenes. A cada momento tienen que improvisar soluciones nuevas. Yo en Calígula hice el primer traveling circular que se había hecho hasta la fecha y fue en complicidad con 25 técnicos
a los que todavía les estoy agradecido, que tuvieron que descalzar para seguir a la cámara con todos los cables por detrás, mientras Calígula asesinaba a su mujer. Comprele, el del creador es un remedo siniesco. Es esto ser feliz. Inocente. Número 3. Culpable. Los actores dan el contrapunto al virtuosismo técnico. 12 hombres sin piedad reúne a un reparto irrepetible. Inocente. 12 hombres sin piedad es una maravilla de texto. Entonces era diferente a otras simplemente por el reparto, porque un reparto, quitándome a mí, pero un reparto, o sea, de 11 actores, de la calidad de los 11 actores, pues no ha tenido ningún programa. O que yo me acuerde, vamos. Esta navaja no se usa nunca como lo han hecho ustedes. Haciendo esto se pierde mucho tiempo, sería como dar una ventaja. Cuando llegamos a rodar, llegó el momento y dije, ¡te voy! ¡Por abajo! Siempre así, nunca de la otra forma. ¿Está usted seguro? Esta navaja se ha inventado para clavarla así. Cortó, no sé si Gustavo, el director, o el propio Boda, digo, ¿qué pasa? Dice, coño, que creía que me la ibas a clavar. Pero esa libertad de creación es más aparente que real. Entre bambalinas, todos sienten la mirada vigilante de don Francisco Ortiz Muñoz, el censor de la tele. No nos ha quedado ninguna imagen de él, pero todos hablan de su omnipresencia. Con él no se admitía la discusión, él mandaba y punto. Pero algunas veces, como ya le conocíamos de mucho tiempo, pues yo decía, hombre, don Francisco, no crea usted, hombre, si María Jiménez es una buena chica y cuando dice eso, te voy a abrazar y te voy a estrujar entre mis brazos, lo dice con mucho, es como si fuera su hermano, esas cosas. Y unas veces tragaba y otras veces no. Más que a mí se lo decía Íñigo. Y le decía, María no puede cantar estas cosas, tiene que cantar otras cosas. Y decía Íñigo, usted, don Francisco, que es un playboy, no puede cantar de otra manera. Pues no se puede contorsionar tanto, porque esa ropa que lleva esa mujer, no se puede cambiar de ropa. Decía, pero usted es que es María Jiménez. En los informativos el control también es implacable. La periodista Elena Martí, con más de 35 años en televisión española, recuerda la censura en toda su crudeza. Había unos mecanismos perfectamente engrasados que aseguraban la censura, ¿no? Los responsables, que sabían exactamente qué fronteras no había que transgredir, más la propia censura que nos imponíamos cada uno, que también éramos conscientes de las fronteras que no se podían pasar. Somos puritanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tintero, llevamos sombrero. Solo en contadas ocasiones se burla al censor, casi siempre con el acuerdo tácito del poder. El mejor ejemplo son estas Historias de la frivolidad de Chicho Ibáñez Serrador, una atrevida y divertida sátira de la censura. ¡Ahí están las indias! ¿Dónde están? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El programa consigue premios internacionales. Es entonces cuando la televisión se convierte en escaparate del régimen y se lanza a producir programas de calidad. A la cabeza el guionista y director Valerio Lazaró, seguido de sus jugadores en plena forma. El Irreal Madrid es uno de esos productos multipremiados. Realizado por Valerio Lazaró, recién llegado de Rumanía, los frenéticos juegos visuales escandalizan. El examen de ingreso en este fabuloso laboratorio científico sin precedentes. Yo conocía poco España, nada conocía, porque venía de un país, lo del telón de acero era una realidad. Y yo me imaginaba que España era tan moderna, tan avanzada, tan surrealista como Dalí y Picasso, que eran los dos nombres que yo conocía de la España de entonces. Y con este desconocimiento de la realidad española, yo escribí y realicé el Irreal Madrid. El mayor éxito es Para la cabina, de Antonio Mercero. Todavía hoy es el único Emmy
el Oscar de la televisión de producción española. Esta fábula de un hombre corriente atrapado en una situación absurda sobrecoge dentro y fuera de España. Pues yo creo que era insólita, que realmente era una película insólita. Primero porque era absolutamente muda, es decir, no se hablan, no se dicen palabras sueltas, pero no hay diálogos establecidos. Todos son imágenes. Y al final, pues tiene un final terrible, es un final terrible. Pues la gente estaba sorprendida, ¿no? Y hubo gentes que protestaron, que le explicaran qué era eso, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si todo tiene una fuerza tremenda y bueno, pues le dieron el Emmy es porque sorprendió en Estados Unidos también. Pero la gran plataforma internacional de la televisión española de los 60 es sin duda el Festival de Eurovisión. Maciel gana en 1968 con la canción La 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 del dúo Dinámico. Sin embargo, no es ella la elegida al principio, sino Joan Manuel Serrat. 15 días antes del concurso, Serrat exige cantar en catalán y Televisión lo sustituye por Maciel. Y donde estaba la patata caliente en esos momentos era en cambiar la canción, no era el mismo La 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 para Joan Manuel Serrat que para Maciel. Ahí tienes al pobre Rafael Ibarbia y a Ramón Arcusa y Manuel de la Calva haciendo unos arreglos absolutamente distintos al La 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 que había cantado Serrat. Aunque todo es muy precipitado, Maciel lo consigue. Cuando se es tan joven, se es muy insolente, no se tiene miedo de nada. Yo tenía fuerza en exceso y me quería comer el mundo, como toda la gente de esa edad, y me lo fui comiendo un poquito a bocados. Algunos se me atragantaron. Buenas noches, señoras y señores. Les habla... Al año siguiente, el festival se organiza en Madrid. Dalí pinta el cartel y Televisión Española echa la casa por la ventana. Welcome all viewers who are now looking in. España vuelve al podio, aunque tiene que compartir el premio con Inglaterra, Francia y Holanda. Después de Salomé, España apuesta fuerte con Julio Iglesias, Karina, Mocedades o Peret. Pero nunca hemos vuelto a ganar. ¡Vamos a jugar todos! ¡Concurso! 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 Desde el principio, los concursos son uno de los platos fuertes de la programación. Reina por un día hace los sueños realidad, pero solo por 24 horas. Los adolescentes siguen cada semana Cesta y Puntos. De las pretensiones de qué dos reyes de Francia. Dos. Carlos VIII y Luis XII. Exacto, Carlos VIII y Luis XII. Los adultos se enganchan por la noche a las apuestas de otros concursantes. Y jefe local del movimiento de Belmet. Le vamos a recibir con mucho gusto. Rafael Blanco. Una edición más del programa. Dos presentadores, Joaquín Prat, ya fallecido, y José Luis Péquer, dominan la pantalla. Y también hacer muchas cosas. Yo recuerdo de aquello dos concursantes espléndidos. Uno fue la mamá del millón. Fue una concursante ideal. Y además todo el mundo estaba con ella. Y era solo 1 millón, que yo ahora me vuelvo loco pensando cómo pasan los millones y desaparecen los concursantes. Y don Secundino Gallego, el hombre de los pájaros, el conserje de los pájaros, cómo disfrutaba con ellos. La apoteosis llega a principios de los 70 con el 1, 2, 3 de Chicho Ibáñez Serrador. En 50 años de televisión se le sigue considerando el concurso rey. No
no por mucho derrapar es necesario parar. 50 años de televisión, Jesús. El Jesús no lo digo por la televisión, lo digo por mí. Porque de esos 50 años, casi todos, los he convivido con nuestra televisión. Chicho se recupera de una grave caída, pero guarda en la memoria el impacto de sus trabajos para Televisión Española recién llegado de Argentina. Mi contribución a la televisión, a la prehistoria de la televisión, no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo. Yo me limité a hacer lo que había aprendido. Tenemos que decidir. Si quieren los vampiros, los vampiros. Los vampiros. Yo no voy a insistir más, solamente le voy a ofrecer 5.000 pesetas más. De Argentina, Ibáñez Serrador importa la idea del 1, 2, 3, el concurso perfecto, mezcla de humor, espectáculo y juego. ¿Qué han ganado los caballeros? Los vampiros. Un cochecito de... vamos a ver. El éxito del 1, 2, 3 dura 22 años. En ese tiempo cambian azafatas, tacañones y presentadores, pero todavía hoy se recuerdan los históricos cicutas y aquel Kiko Ledgar con artes de taur. El otro gran éxito de la época, Puebla Nueva del Rey Sancho, es el escenario de Crónicas de un pueblo, un encargo de Carrero Blanco para hacer propaganda del régimen. Espera un momento, corrígeme si me equivoco. Artículo 31. El Estado facilitará el acceso a todos los españoles. Podemos citarles el artículo 24 del Fuero, que dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de... Nadie sabe hasta dónde calan estos mensajes, pero la audiencia se deja arrastrar por los guiones entretenidos y la frescura de personajes como Braulio, el cartero del pueblo. Mi personaje, que yo creo que sí tuvo un éxito, que creo que sí, fue por una razón. Porque yo fui un 50% Braulio el cartero. Y otro 50% fue Jesús Guzmán, como soy yo, esta forma mía de ser espontánea. Crónicas de un pueblo, 14-1 primera. Con esta cabecera, uno de los programas legendarios de la tele, Los Chiripitifláuticos, se gana la audiencia infantil a mediados de los 60. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad, somos como una espina. Es la sonrisa de papá, chiripitifláutico. Todos recuerdan aquella época como una de las mejores de su vida. Las madres y los padres nos felicitaban y nos venían a dar besos porque en esos momentos... No, a mí las madres no me dieron besos nunca. Sí, a mí sí. Ni los padres porque tampoco. en esos momentos no molestaban los niños en ningún sitio. Las calles de Madrid estaban en silencio. No, la verdad es que ahora la gente que te recuerda, pues eso, pan y chocolate, colegio, salida al colegio, pan y chocolate y los chiripitos. Y todavía te recuerda la gente. ¿Cómo están ustedes? Aquí otro de los hitos de la televisión. Bien, ¿cómo están ustedes? Más fuerte, ¿cómo están ustedes? El saludo, a modo de grito de guerra, lo inventan los payasos de la tele a principios de los 70. En un auto nuevo, pero no me importa. Gaby, Fofó y Miliki transforman el plató en una carpa de circo. Son los primeros en hacer un programa de televisión con cientos de niños en directo. Come chocolate y turrón.
La primera vez que pedimos 600 niños para un estudio se armó la de San Quintín, ¿no? Recuerdo, no, ha dicho Cayetano Muñoz que aquí no entra ni un niño en Televisión Española, que después se mete por las oficinas y nos destrozan la casa. Y aparecieron los 600 niños y se hizo todo lo necesario para que el programa fuera un éxito. Desde 1964 hasta mediados de los 70, la familia Telerín cierra el horario infantil. Son una idea de los hermanos Moro y es quizá la tira de dibujos más famosa de la historia de la tele. Se hicieron muñecos, se hicieron pijamas, papeles pintados, cuadernos, de todo, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa. Nos mandaron de América una carta, un sobre, ponía, vamos a la cama, España, nada más. Ni poner ni ciudad, ni dirección, ni nada. Y el cartero, que como lo famosa era la familia de Ley, nos trajo al estudio la carta aquella. Después del vamos a la cama, llegan las noticias. El control de la dictadura marca la pauta en los informativos. Pero nada puede evitar que se abran algunas ventanas al mundo. 48 segundos de vuelo, cuando el hombre deposita por primera vez su pie. Jesús Hermida, Televisión Española. Desde Bruselas, para Televisión Española, Federico Volpini. En 1967, Televisión Española abre sus primeras 5 corresponsalías, en Berlín, Nueva York, Viena, Londres y Bruselas. En la práctica, los corresponsales son reporteros volantes que viajan por todo el mundo. Muestra muy bien la resistencia del pueblo checo. En ese momento no había censura, lo que había eran consejos. ¿Y cuál era el consejo? Pues contarle a la gente las cosas malas que estaban ocurriendo fuera. Es decir, cuando estaba la gente aquí jorobada, y yo voy a decir otra cosa, pues entonces le decían, pues peor estar en tal sitio, peor estar en otro. Esos cómplices, pues eran los toros, eran el fútbol y éramos los corresponsales. Nadie sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. Vemos la aviación. De conflicto en conflicto, los enviados especiales de Televisión Española cuentan desde dentro la guerra de Vietnam. Escuchamos ahora mismo las sirenas. Javier, agáchate. La revolución de los claveles en Portugal. O el golpe de estado de Pinochet en Chile. Un soldado que está en aquel momento sacando... ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas? Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. El escalofriante testimonio lo recoge pocos días después del golpe uno de los reporteros más carismáticos de la televisión, Miguel de la Cuadra Salcedo. Se están reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre Juan. Fuimos los primeros en Televisión Española, en todas las televisiones, los primeros que pusimos en un reportaje del principio al fin sonido directo, todo, sí. Nada de disco, porque ahí todo el mundo se apoyaba en disco, no, en Vietnam hicimos todo con sonido directo. Buenas tardes desde este estudio permanente. Les vamos a mediados de los 70, los telediarios, que algunos llamaban todavía partes, quedan marcados por la enfermedad de Franco. Crítico, firmado el equipo médico habitual. Cuando sonaba una sintonía que yo todavía la tengo grabada aquí, pues todo el mundo estaba pendiente. Unos porque les daba pues mucha pena que se muriese y otros porque supongo estarían deseando que se muriera, ¿no? Entonces fue una audiencia total. Entonces profesionalmente para mí fue importantísimo. Luego las consecuencias fueron ya diferentes. A mí me costó el estar sin trabajar año y medio, no 2 años, año y medio largo. Españoles, Franco ha muerto. En 1975, la muerte de Franco supone el primer gran despliegue informativo de Televisión Española. 34 cámaras electrónicas, 20 equipos de enlaces móviles y 500 profesionales retransmiten en directo los momentos decisivos. Muchas imágenes se graban en color,
aunque la mayoría de televisores son todavía en blanco y negro. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. A la vez que España estrena momento político, en plena transición, también el cambio llega a los informativos. Empiezan a jugar ya en el espectro político. Uno de los primeros cambios fue ese, fue que de pronto aparecimos en el verano del 76 unos periodistas que íbamos además a presentar los informativos. Eso no era normal. Lo normal es que había unos locutores profesionales, gente con unas voces maravillosas, los grandes locutores clásicos de toda la vida de televisión, que eran los que leían las noticias. Y de pronto los periodistas veníamos y quizá para destacarnos y diferenciarnos más de los viejos locutores, las contábamos. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. La apertura permite el desparpajo en la pantalla a comunicadores como Alfredo Amestoy. Buenas noches, señores. ¿Quieren ustedes ser felices? Pues no vean la televisión. Queda para la historia esta presentación en sociedad del artista Bibi Andersen, entonces todavía Manolo. El 13 de febrero de 1954, luego tiene 23 años. Con Bibi ocurre como con las sirenas, que todo va bien hasta que uno descubre que tienen cola. En el caso de Bibi, una posición de empujar una nueva mentalidad en España, pues lo mismo con respecto a la Iglesia, con respecto al ejército. Hombre, fuimos un poco también en ese aspecto, en la transición, pioneros de unos nuevos tiempos. Me llamo José María Íñigo y además de... Otro comunicador líder, José María Íñigo, convierte sus programas en directo en fenómenos de masas. No sé qué va a decir su marido si nos está escuchando y... Mi marido, pues sí que nos va a escuchar ahora. ¿Qué hora es? No. Uno de sus invitados, el mentalista Uri Geller, protagoniza este momento legendario de la televisión. Dobla y rompe cucharas en el estudio, también en las casas de millones de espectadores. Dice que no hay calor, efectivamente. No había ningún truco. El truco es que no había truco. El truco es que no había truco. Eso es. Bueno, hay gente que tiene ciertos poderes y este, al parecer, los tenía. Beso de aire puro. Miguel Bosé debuta como cantante en uno de aquellos programas espectáculo de Íñigo en los años 70. Y Lola Flores para en seco su apasionada actuación para recuperar un pendiente perdido. Perdón, pero se me ha caído un pendiente, Noro. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor. Y se puso a buscar el pendiente y allí 400 personas buscando un pendiente hasta que alguien lo encontró, se lo dio y dijo, ya pues maestro, ya puede empezar la orquesta, que seguimos cantando. Claro, todo eso en directo en una televisión que era muy formal, muy estricta, pues sorprendió muchísimo. Queridos amigos, son lobos. En plena efervescencia, la televisión se lanza a nuevas aventuras. El naturalista Félix Rodríguez de la Fuente empieza en Venezuela la gran epopeya del hombre y la tierra. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas. Se convierte en el precursor del ecologismo. Que los indígenas, que aislados en el mundo verde, están siendo por primera vez conquistados y quizá degradados por la civilización. O sea, yo cuando dicen el hombre y la tierra, no me pongo en España. Me pongo con los indios que llamamos salvajes. Que de salvaje tiene muy poco, ¿eh? Y ese es lo que quería llevar Félix a la mente de la gente. Que hay que procurar vivir sin estropear el entorno. Los episodios continuarían en España hasta completar una serie que es uno de los tesoros de nuestro archivo. ¡Quieto todo el mundo! 23F. El asalto al Congreso de los Diputados supone una prueba de fuego para la televisión pública.
única en aquel momento en España. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Que no quiero ver imagen. Es del camión, que yo no soy. Desenchufa eso. No, vinieron y dejaron al suelo. Desconecte las cámaras. Y el visor. Yo quité el cable de la cámara, quité, que es un cable de alta tensión, quité el cable de la cámara y cuando ya lo he quitado, pues con la punta de la metralleta rompió todavía el visor de la cámara de cristal y lo hizo añicos el de las dos. El de las dos. Los militares toman Prado del Rey, pero en un despacho alguien protege y esconde la cinta con las imágenes del asalto. Yo había metido el vídeo en previsión de que vinieran en el cojín de mi asiento. Rompí el forro de piel y ahí lo metí y me senté encima. Pedro, tú cuando me haces así, sí, es que yo... Televisión Española graba el mensaje del rey que aborta la intentona golpista. Inmediatamente después lo emite. Buenas noches de nuevo. A la 1:38 nos llega un teletipo. Yo recuerdo que cuando yo me instalé delante de aquella cámara, que era la primera vez en mi vida que me colocaba delante de una cámara de televisión, no sabíamos, repito, qué riesgo aparejaba aquella intervención. El plano solo me cogía a mí, pero a mi derecha y a mi izquierda se sentaron compañeros que no salían en el plano, pero que estaban en cierto sentido diciendo: no sabemos si esto tiene algún riesgo, si lo tiene, lo compartimos. 4 días después, miles de personas abarrotan el centro de Madrid en una manifestación en apoyo a la democracia. Los partidos políticos eligen a una presentadora de Televisión Española para leer el comunicado final. Yo leí el papel que me habían escrito porque estaba consensuado por todos los partidos políticos, claro. Y esas cosas que nos pasa a la gente que trabajamos en televisión, yo quería cambiarlo y de pronto me vieron con un lápiz y dijeron: ¿qué haces? Y dije: es que está un poco mal esto. Y dijeron: ni una coma se puede tocar, y nada, tal cual lo leí. Estamos ya en los 80 y la movida se hace un hueco en la tele. Los personajes más transgresores y atrevidos se cuelan hasta en el horario infantil. Es Polifemo, el cíclope de la isla de los cíclopes. ¡Nosotros somos los electroduendes! Los electroduendes de la bola de cristal se dirigen a niños inteligentes. Unos bufones, como los de las antiguas cortes, que decían burlonamente grandes verdades. Yo también puedo hacer los quesos gilibatios de presentadores. Nadie ganaría la brujavería. Sería la mejor locutora del mundo. El plató de la Edad de Oro se convierte en el mejor escaparate de la libertad creativa de esos años. Y buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. El programa contribuye a lanzar artistas hoy consagrados. Yo los veía los programas y decía: ¡hala, no puede ser!, ¿no? ¿Y a quién ha traído ahora, no? Ha traído a Alain Mondour o a aquellos tíos que hacían aquella música, que decías: toma ya, ¿no? También era como la primera vez que empezamos a desvirgarnos, ¿no? Porque hasta entonces era: ¡wow, cómo mola en Perpiñán, cómo mola Londres, cómo mola!, ¿sabes? Y de repente empezaba a pasar cosas muy chulas aquí en el territorio nuestro, ¿no? Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotar. Y las cámaras son testigo del desenfreno de esa época. Yo era una pobre criatura que pasaba de sueños de gloria de políticos y vicetiples. Hasta que un día se me apareció un cazador de talentos y me dijo: nena, tú vales mucho. Pero chica, la televisión democrática se hace insultando a los compañeros de equipo. Hola.
Nuevos aires, atrevidos y renovadores, contagian a programas de corte clásico, tradicionalmente reposados. ¿Cómo se puede apuntar uno a un partido diciendo me apunto al PSOE porque en las próximas elecciones van a barrer? ¿Tú te crees de verdad que yo he dicho esa idiotez? Eran preguntas que nunca hubiera podido hacer una periodista, porque eran a veces, se podían tomar maleducadas si no fuera porque yo lo preguntaba en plan ingenuo, y además siempre estaban redactadas de una manera como si lo preguntara una persona de la calle, y yo me las aprendía como actriz. Viaje con nosotros si quiere gozar. Hoy vamos a tener una vez más al presidente del gobierno, al presidente don Felipe González Márquez. Usted está desgastado. El atrevimiento sube un grado en Viaje con nosotros. La audiencia se queda atónita con esta parodia en la que el entonces presidente Felipe González está interpretado por un actor enano. Él había sido actor de películas de James Bond y vino, se vio el vídeo de una de las entrevistas oficiales de Victoria Prego con Felipe González. Muy bien, y luego lo copió y lo hicimos en la primera toma. Y Pilar, que tenía su piloto en su despacho, nos llama, oye, estupendo, magnífico, tal. A las 6, 7 de la tarde llamó Pilar a Palacio y le dijo al señor Felipe González, vas a ver una cosita que te va a interesar, es curiosa. Y salió toda la primera. El humor desinhibido del programa nos deja otros momentos regocijantes. Se parece un paje de Shakespeare. Oye, ¿en Cana de Noche? Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. Es en los 80 cuando el dúo Martes y 13 fabrica el gag más famoso de toda la historia de la televisión. Estamos en la Nochevieja de 1986. Mucho, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con encarna. Y como en ese momento estaba yo haciendo a los chicos, digo, no sé qué me sé que me móstole. En el año 86, pues estuvimos ahí haciendo ese sketch, en la hora justa, en el momento adecuado y el día perfecto. Y todo coincidió, ¿no? A favor. Y bueno, fue el espaldarazo absoluto nuestro, ¿no? Fue improvisado de arriba a abajo, más o menos, porque estaba previsto hacer otro sketch, pero no se pudo hacer, y entonces hay que cubrir la escaleta, tantos minutos, tú sabes estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, venga, hacemos esto mismo. Y mire usted por dónde resultó ser, pues, el sketch. El sketch, desde luego, más emblemático de Martes y 13, ¿no? Las aventuras veraniegas de esta pandilla de adolescentes se convierten en la serie de más éxito en la historia de la televisión en España. Un momento especialmente, el 7 de febrero de 1982, a las 4 de la tarde, el país entero contiene el aliento. ¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! Queríamos que los jóvenes conocieran muchas cosas de la vida, ¿no? Entre ellas la muerte, ¿no? La gente le había cogido tanto cariño al personaje que era un poco duro matarlo, ¿no? Y a mí me han acusado de asesino a veces. A mediados de los 80, nuevas caras cuentan las noticias. Ya no memorizan ni leen papeles ante las cámaras. La gran novedad de la época es el autocue, una especie de moderno apuntador electrónico. La imagen de impacto de la década llega de Colombia. Ha explotado el volcán Nevado del Ruiz y una niña queda atrapada entre los restos de su casa. Mamá, si me escuchas. Omaira agoniza ante la impotencia del reportero Evaristo Canete, que no puede hacer nada por salvarla. Hombre, yo lo tengo muy presente porque es que raro es el día que no me lo recuerde. Pero bueno, yo siempre preguntan, ¿y no se pudo salvar a esa niña? Pues no se pudo salvar, no era un caso aislado, hubo 30.000 muertos en Armero, y entonces al lado de donde estaba Omaira estaban haciendo una niña, otro señor le estaban cortando una pierna, lo que es un desastre, pues eso, como de esas características. La literatura se abre paso en la programación. La televisión de los 80 invierte presupuestos multimillonarios en series de calidad, basadas en grandes novelas clásicas. Sigues ocultando lo que sabes por no disgustarme, Plácido. En tiempo de cambio, las producciones bucean en nuestro pasado más reciente.
los gozos y las sombras, recrea la vida de un pueblo gallego durante la República. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. El mayor esfuerzo de literatura televisada culmina en los 90. Gutiérrez Aragón afronta el gran reto, plasmar en imágenes el texto del Quijote. ¡Calla, Sancho! Yo estoy muy orgulloso porque creo que hacer algo que sea fiel a Cervantes, no fiel al espíritu, sino al pie de la letra, y al mismo tiempo que llegue hoy al espectador, pues es una cosa que demuestra el espíritu juvenil, dinámico y actual de Cervantes. A la ville de Barcelona, España. En 1992, el desafío no tiene precedentes. Todo el planeta, 3.500 millones de espectadores, están pendientes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Televisión Española cubre el acontecimiento con el dispositivo más apabullante de toda su historia. Durante 24 horas al día, retransmite competiciones sin descanso. La cobertura informativa y los juegos son un éxito. Tres años después, otro despliegue informativo bate marcas de audiencia. Es la boda de la hija mayor de los Reyes y Pilar Miró dirige la retransmisión con estilo cinematográfico. La expectación se repite por segunda vez con la infanta Cristina. El viernes 31 de octubre de 2003, el telediario no tiene una repercusión especial, pero hace historia. Es el último telediario como presentadora de Leticia Ortiz. Al norte de Bagdad. La boda del príncipe Felipe con la periodista de Televisión Española consigue la mayor audiencia de todos los tiempos. Siguen en directo la ceremonia 25 millones de españoles. Es nuestro hito más reciente. Desde 1990, Televisión Española ya no está sola en el paisaje audiovisual. Compite con decenas de cadenas y adapta programas y tecnología a los nuevos tiempos. Después de 50 años, hoy la televisión es a la carta, interactiva y de bolsillo. El espectador, en cualquier momento, fuera de su casa, puede ver individualmente, él solo o en compañía, pero en fin, a través de una pantalla móvil, lo que está ocurriendo en el mundo, a través del canal 24 horas. El futuro, este es un ejemplo de lo que es el futuro va a ser inmenso. Así es la nueva tele que viene. Estamos estrenando la era digital, con la intención de seguir haciendo historia. Pues la televisión también tiene sus compromisos, uno de ellos es la publicidad, unos anuncios y volvemos enseguida, no se vayan, hasta ahora. Después de recordar la historia de la televisión, vamos a conocer un poco mejor cómo nos ha ayudado a cambiar este pequeño electrodoméstico. Imagínense
Una gran ventana, un enorme escenario por el que van pasando otras culturas, otros mundos, otras realidades que hasta entonces muy pocos habían podido conocer. La llegada de las series extranjeras o los famosos telefilmes nos muestran que hay vida más allá de nuestras fronteras y junto a los programas musicales o los debates comienzan a influir en nuestros hábitos e incluso a modificar nuestro propio lenguaje. Es la influencia de una televisión que comenzó reuniendo a toda la familia en torno a un programa, pasó después por la tiranía del mando a distancia y se enfrenta ahora a la pantalla multimedia. Cámara 1 preparada. Cámara 1 adentro. Cámara 2 al primer concursante. Muy buenas tardes, señores. Como todos los viernes estamos aquí para presentarles. Llegó a través de una caja a la que muchos llamaron tonta. Un enorme armazón en realidad que abría su ventana a los otros para que el mundo entrara en tromba. Hoy tiende a ser una simple pantalla plana, el cristal sin aditamentos, cada vez más grande o más pequeña. Se multiplica libre en los canales de las nuevas tecnologías. Antes y ahora expande por sus poros lo que es: historias, sueños, hechos que nos afectan, seres de carne y hueso y de fantasía. A veces enriquece, en ocasiones resbala, también empobrece. Casi le vimos nacer y atravesado nuestra vida. Es el abuelo, la madre, la amante ideal y la imperfecta, el cuñado molesto, la hija rebelde, el nieto conformista. Todo menos alguien ajeno. Recibe la pelota Burges que tira, pero la pelota, señores, no ha querido entrar por el aro. Los principios son duros, pero nosotros pretendemos que estos duros sean de 5 pesetas para que todo sea menos duro. El nuevo invento es un producto de lujo cuando Televisión Española comienza a andar en 1956. Hay que importar los receptores y cuestan tanto como la mitad de un coche, el 600. Esto obliga a ver la televisión en compañía del vecino o del afortunado poseedor de un aparato. Así la televisión comienza por fomentar las relaciones sociales y temas comunes de conversación, lo que se ha visto la noche anterior. Bueno, la televisión yo creo que ha pasado de ser un lugar de reunión familiar para ver todos juntos un concurso o un partido de fútbol a convertirse un poco en la televisión colchón, en donde uno se recuesta, llega de trabajar y, en complicidad naturalmente con lo que le cuenten, pues banaliza su existencia y así se encuentra mucho más relajado. Señoras, mucho gusto, mucha gimnasia sueca. Pronto los españoles se endeudan para no ser menos que aquellos que tienen televisor. La supresión del impuesto de lujo a comienzos de los 60 abarata los costes. Hoy se calcula hay 50 millones de receptores, 3 en cada hogar como media, y no vienen solos. La televisión fue una ventana abierta al consumismo después de las penurias dramáticas de la posguerra y del hambre, ¿no? Entonces, de pronto, en los años 50, el país empezó a evolucionar lentamente, aparecieron los minicoches, el Fiat Topolino, el plexiglas, esos signos externos de consumismo, y la televisión fue un trampolín importante en la introducción de nuevos modos de vida modernizadores para empezar a parecerse un poco a la conducta de los europeos. En la Torre de las Aguas del Tibidabo, la antena... Mientras tanto, la cobertura se va extendiendo y se van creando primero unidades informativas, aunque solo sea para contar dónde pasa el caudillo sus vacaciones, y luego centros regionales en cada comunidad. Nueva interrelación, cada pueblo de España queda situado en el mapa. Así, con esta cabecera sale diariamente al aire desde el 16 de agosto de 1974 el programa regional gallego. Descubrimos que no es únicamente desde Madrid. Es más, cuando es únicamente desde Madrid, notamos que nos hacen falta la riqueza de todas las comunidades que conforman el país, los otros acentos, las maneras de ver las cosas, las maneras de encontrarnos. Los invasores, seres extraños de un planeta que se extingue. The Untouchables. En la España aislada, el mundo, aunque a cuentagotas en la información, irrumpe incontenible. La televisión nos abre los ojos a otras culturas. De fuera llegan sagas de vaqueros con acento latinoamericano que no se ha doblado al castellano. Señor juez, Harry Merrill recibió $10,000.
Y ni un solo centavo ha aparecido. ¿Dónde están? Un abogado que gana todos los casos, o la peripecia de un hombre acusado injustamente por un crimen que no cometió. España entera está pendiente de ellos. Richard Kimball reflexiona mientras contempla el mundo por última vez y solo ve oscuridad. No estás capacitado para ser emperador. De acuerdo. Pero tampoco lo estaba mi sobrino. Vienen más tarde series míticas británicas como Yo Claudio o Arriba y Abajo. Y de nuevo más familias norteamericanas cargadas ahora de insidias. ¿Crees que no habrá ningún problema? Oh, eres mi mujer, Pamela. Eres de mi familia. Eres una Equin. ¿Cómo diablos se ha casado con ella, Ray? Yo la traje aquí a una fiesta. No podía imaginar lo que iba a pasar. Pues yo no pienso quedarme cruzado de brazos. Básicamente presentaban a personajes guapos y ricos, pero no felices. Y de ahí venía el drama, ¿no? Y por otra parte, la filosofía subyacente era que el mundo se aguanta en dos pilares, que son el dinero y la cama. ¿Dónde está Kate? Hoy nos perdemos en la angustia de los pasajeros de un avión accidentado o en la complicada vida de las mujeres con fachada de felicidad. 90% de las series nos presentan un mundo urbano y más bien oscuro, de alguna manera. Esto no era así. El mundo primero era un mundo campestre, el de bonanza, luminoso, con valores tradicionales. Hoy estamos en medio de asesinos, de toda clase de seres perversos. Naturalmente hay gente buena, entre comillas, que los combate, como siempre, buenos y malos, pero en ese mundo agitado de la gran ciudad, hoy la televisión es sobre todo una televisión urbana. ¿Sabes cuándo me enamoré de ti? Dirás que soy una niña, pero me gusta hablar de eso. El día que me rompí el escafoides y tú me escayolaste. TVE nos dio butaca de primera en el mejor teatro posible y en la biblioteca de nuestros mejores autores. Decide lo que más te convenga. Pero si sales, no vuelves a entrar. ¿Lo ve? ¿Se da usted? Crecimos con las confesiones de la señora García Marsillac o con los conflictos de pareja en una sociedad que se modernizaba de Ana Diosdado. Hija, rehacer. Hablan ustedes de la vida como si fuera un tapete de ganchillo. La vida es una cosa muy seria. Poco antes, en el franquismo, la mujer podía aspirar como mucho a ser reina por un solo día. Hoy parecemos revivirlo todo mientras nos cuentan la historia de nuestra vida. Pues para aclararme, para no hacerte daño, pues igual estaría bien separarnos para saber lo que queremos con esta relación. Sí que ha habido quizá una tendencia cada vez mayor a eso que se está criticando tanto ahora, la mujer que sobre todo modelo de las adolescentes, de las jóvenes, esbelta, muy delgada, en fin, un cuerpo perfecto que aparece en la publicidad, que aparece en las series. Yo pienso que en las series de la primera televisión era más realista, ¿no? La imagen de la mujer. El deporte se vive en primera persona. Cuando los deportistas vencen, nosotros somos los campeones. Y con igual intensidad nos asolan sus derrotas. Televisión Española ha venido prestando inusual atención a los deportes minoritarios. Y hasta Fernando Alonso comenzó a correr en esta pantalla. Pero es el fútbol el líder. La selección nacional solo ganó una vez, ante Rusia en 1964. Sin embargo, la programación siempre ha apostado por este deporte. ¡Qué difícil y qué golazo! Todos recordamos cuando los éxitos del tenis de Santana, por ejemplo, el tenis era un deporte desconocido. Cuando Santana pues ganó Wimbledon, pues empezó a programarse tenis y hubo una eclosión de centros de tenis y de afición al tenis, y todo el mundo, si podía, en su casa o en su urbanización se montaba una pista de tenis, etc. ¿Por qué nos dedicamos solo al fútbol? Mueve mucho dinero, hay muchos intereses detrás. ¿Que está justificado? En mi opinión, no.
A través de TVE los españoles descubrieron el interés por la naturaleza o por las gestas llevadas a cabo al filo de lo imposible. La cultura siempre ha tenido un sitio en televisión española, incluso pioneras vanguardias. Buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. Pero sigue sin despertar pasiones mayoritarias. Todo lo que se da en televisión es lo que realmente existe, ¿eh? Por lo tanto, si no hay cultura en televisión, no hay cultura, prácticamente para la mayoría. Debería haber bastante más. Se puede hacer una cultura deleitando a la gente. La cultura no tiene por qué aburrir, todo lo contrario, la cultura puede ser una cultura, bueno, pues satisfactoria. Solo que en España... Que el almirante Carrero Blanco ha sido asesinado. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Todos los hechos relevantes de nuestra vida cercana han pasado por Televisión Española y la imagen, por sí sola, ha aportado muchos datos al conocimiento. Don Felipe González, el hombre. Nos acercamos a la información en profundidad y a la opinión clarificadora a través de los programas de entrevistas. Y los debates. La clave de José Luis Balbín fue un hito de pluralidad, incluso en tiempos difíciles. La clave ha sido uno de los programas más influyentes y decisivos en lo que fue la transición democrática. La desgracia es que ese es un programa que ahora tal vez no podría hacerse. No hay ambiente para ello dentro de lo que es la sociedad española, que prefiere otras cosas, y no hay voluntad por parte de aquellos que tienen el poder para establecer debates lo suficientemente abiertos y lo suficientemente plurales y lo suficientemente valientes como para ponerse en este momento. Los reporteros de Televisión Española buscaron y buscan historias nuevas y el testimonio de los grandes acontecimientos. General Pinochet, le habla Manolo Alcalá de Televisión Española. Entre los pioneros, Informe Semanal, que lleva 33 años en antena. A través de sus reportajes se intentó ir siempre al menos un punto más de lo posible. Señora, ¿es usted partidaria del aborto? No, señorita, porque yo tengo 5 hijos y yo reconozco que deben de nacer todos los que quieren venir al mundo, tienen derecho a nacer. Y buscar el contraste de pareceres, fuentes y antecedentes. Ejemplo, en mi opinión, de neutralidad, de bien hacer, de profesionalidad. Repito, creo que no puedo decirlo de manera más tajante, un referente. La información ha venido soportando en Televisión Española la presión del poder político. Superadas las manipulaciones franquistas, se siguió dando la tentación, muchas veces consumada, de intentar influir en los resultados electorales. ¡Gobierno de división! Los periodos de apertura fueron breves y nada fáciles. En los telediarios de Azcona, Sotillos y Pedro Macía, los ministros tienen que ganarse su aparición en pantalla y no se escamotea información. Y Fernando Castedo, candidato de consenso de todos los partidos, supone una auténtica primavera libre a pesar de los duros momentos que afrontó. Siempre ha habido una influencia excesiva de los grupos. Y cuando digo los grupos no le pongo adjetivo. Grupos políticos, grupos sociales, grupos económicos. En fin, parece que el intentar ejercer presiones sobre los medios y sobre la información en los medios, pues ha sido una constante. Y eso, sin duda, lo hemos experimentado todos los que hemos tenido responsabilidades en la televisión. Una cosa, también hay que decirlo, es recibir esas presiones y otra cosa es aguantarlas. Bueno, ahí ya cada cual pues que hable por su propia experiencia. Por supuesto que ha habido influencia política, pero es que yo creo que ese es un tabú que la gente tiene que tener muy clara, tanto en la televisión pública como en la televisión comercial, como en todos los medios de comunicación. Le ruego pues que vaya concluyendo la comparación. El tiempo en televisión tiene otro ritmo y lo condiciona todo. Exige concentrar la idea en el menor espacio posible.
y no es inocuo. La televisión ha colaborado a un proceso de debilitamiento de las ideologías, es decir, porque ha impedido el discurso ideológico, ¿no? Hay un discurso de píldoras, un discurso sintético, rápido, y ha formateado, por usar un término muy actual, ha formateado a todo el resto de la sociedad a su manera. Se llamaba Mei Ming. La televisión nos ha enseñado lugares y conflictos que nunca hubiéramos visto sin ella, pero se sigue dando la supremacía de unas culturas y unos hechos sobre otros, y hoy además prima el espectáculo como gancho de audiencias en el tratamiento de las noticias. Y a veces una persecución en la autopista de Los Ángeles de un conductor borracho, que es una noticia que no tiene ninguna relevancia, pero de la cual hay imágenes, aparece en pantalla y no aparece en cambio el hambre endémica subsahariana. ¿Por qué? Porque de la autopista de Los Ángeles tenemos imágenes y de los negritos que se mueren de hambre no los tenemos. Por tanto, ahí hay una injusticia distributiva clamorosa. La cultura, nuestro imaginario, se forma muchas veces viendo a través de la televisión. Y no puede ser que nuestro imaginario español o nuestro imaginario aragonés o vasco, andaluz, sea el mismo imaginario que el niño o el joven o el adulto de Detroit o de Michigan o de Los Ángeles. Buena parte de la actual audiencia nació ya con televisor y se fueron a la cama al ritmo que marcaba la tele. Se nutrieron y experimentaron emociones con las series extranjeras o participaron y despertaron al conocimiento con los grandes programas infantiles españoles. ¡Viva la última ola! ¡Abajo la boina española! Tienes un lenguaje audiovisual natural a la hora de... porque has vivido siempre con imágenes. Es una generación acostumbrada al zapping y que es más complicado conseguir la atención tiene una capacidad de atención menor, porque está acostumbrado a un mundo mucho más rico en el cual si te aburres una milésima de segundo vas a controlar un botón para que cambie. La televisión cambió muchas costumbres o se abrió a lo que la sociedad vivía. De la censura timorata y los dos rombos se pasó a hablar con claridad de sexo en programas que paralizaban también al país. Poco a poco mostró. Televisión Española sigue mirando aquí y al mundo que nos rodea. La presencia in situ de nuestros reporteros, corresponsales, Televisión Internacional o 24 horas, les presta a ustedes ojos, oídos y elementos de juicio para asistir a cualquier hecho. Pero nos preguntamos en qué ha quedado para la nueva comunicación el viejo lema de informar, formar y entretener. Creo que sigue perviviendo y deberá seguir perviviendo muchos años. Yo creo que es una televisión en donde importa mucho el jijiji, jajaja, el pasarlo bien, el desmitificar muchas cosas, el tener poca memoria, el no importa qué, en donde el ser joven es un gran valor. Desde mi punto de vista, la televisión es básicamente una industria, es un negocio, es una competición por la audiencia y por la publicidad, y eso hace muy difícil que haya objetivos buenos, de calidad, y que realmente se puedan perseguir por sí mismos. Eso es lo que debería hacer la televisión pública. Llega a los 50 con achaques, incluso va a sufrir una operación quirúrgica en su personal. Dicen los responsables que así funcionará mejor. Es fuerte. Por sus venas corre el trabajo, la creatividad y la ilusión de muchos profesionales. Hay algo en sus paredes que intentarlo al menos crea una magia que atrapa. Quédense con nosotros. Hoy todo es distinto, el entorno y las relaciones humanas. Se multiplican las ofertas al ritmo que crece la soledad u otra forma de comunicarse. De la mano, ella y nosotros atravesamos los años. Medio siglo, tiempo de mirarse en el espejo y comenzar de nuevo. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. When you
kiss me. Punto y seguido de nuevo en este programa especial. Después de la publicidad volveremos para recordar las imágenes de más impacto que se han producido en este medio siglo. No se vayan, hasta ahora. El repaso que estamos haciendo a este medio siglo de televisión en nuestro país no estaría completo sin el siguiente reportaje. En estos 50 años, el mundo ha pasado ante nuestros ojos. A través de este medio de comunicación hemos sido testigos de todos los acontecimientos importantes. Década a década asistimos a magnicidios, guerras, revoluciones, atentados, rebeliones de la naturaleza, gestos que honran al hombre y gestos que lo denigran. En definitiva, la vida con todas sus miserias y sus grandezas. Muchas veces, cada vez más, somos testigos de lo que sucede al mismo tiempo que sucede, y la televisión, como testigo de la realidad, contribuye también a modificar esa realidad. Periodistas y pensadores nos ayudan a recordar y a explicar también algunas de las secuencias en las que la televisión ha jugado un papel importante. Se quedaron en millones de pupilas, conmocionaron centenares de miles de corazones. En cierto modo, cambiaron la historia. Y ese cambio fue posible porque frente a ellas todos éramos espectadores. Son algunas de las secuencias más contundentes e inolvidables de las últimas 5 décadas. Las imágenes que en sí mismas guardan la memoria de toda una época. Las que explican por qué y cómo el mundo se transformó cuando le pusieron una cámara delante. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that Aún no se había estrenado esta canción, pero Bob Dylan componía las estrofas de su letra en los mismos días en los que ese nuevo medio llamado televisión iba a convertir la historia en un espectáculo de multitudes. No era un otoño cualquiera, era noviembre de 1963 y las pequeñas pantallas de todo el mundo estaban a punto de difundir la muerte de John Fitzgerald Kennedy, el primer gran magnicidio televisado. President John Fitzgerald Kennedy and his wife Jacqueline. Desde que aquel 22 de noviembre del 63 Abraham Zapruder, un aficionado al cine familiar, filma en Dallas con su cámara japonesa de 8 milímetros el asesinato del presidente de los Estados Unidos, la televisión ocupa un lugar preferente como testigo y como notario de la violencia. Aquellas se ofrecen como imágenes grabadas, pero muy poco después, las pantallas de los televisores van a recoger el mismo instante del asesinato del presunto asesino. La muerte de Lee Harvey Oswald en los sótanos de la comisaría de Dallas, captada por las cámaras de televisión una mañana a las 10, es la primera transmisión en directo instantánea de un asesinato. Inaugura también un nuevo lenguaje que va a definir al recién nacido medio de comunicación. Lo fortuito, lo imprevisto, la emergencia se convierten en elementos del ritual informativo y van modelando las expectativas de las audiencias ávidas de sucesos en directo, de emociones épicas y melodramas. Probablemente la propia televisión en gran medida fue causante de esa muerte, puesto que el show televisivo con el que se trataba de rodear aquella detención pues provocó también el que los policías, y se nota en las imágenes, estuvieran más atentos de ese espectáculo televisivo en el que participaban, de su propia misión, ¿no? Entonces es curioso porque esas son imágenes que se nos han quedado en nuestro cerebro y que, sin embargo, una vez vistas y repetidas cientos de veces, todo lo que hay detrás de esas imágenes prácticamente ya no tenemos conciencia de ello. Well,
Poco después, las cámaras muestran también la agonía de Robert Kennedy tendido sobre la moqueta del Hotel Ambassador de Los Ángeles. Solo meses más tarde, tras haber sido una plataforma para sus mensajes en defensa de los derechos civiles, las pantallas recogen la imagen del cadáver de Martin Luther King en Memphis, minutos después de que acabaran con su vida, en un año emblemático, 1968. Aunque todas las noticias no eran malas noticias, en aquellos primeros años la producción de acontecimientos televisivos desborda su capacidad de asimilación. Queda atrás un tiempo histórico y la televisión ayuda en gran medida a que nazca la conciencia de la decepción, en parte por la difusión de imágenes como esta. La secuencia en la que el brigadier general Nguyen Ngoc Loan ejecuta a un Vietcong. En la primavera de 1968, esta imagen difundida por la NBC en la televisión norteamericana causa estupor, escándalo y vergüenza a todos los que la ven. Años después, esa guerra terminará en gran parte por la saturación que producen estos impactos en la audiencia. En el caso concreto de la guerra del Vietnam, a lo largo de la segunda mitad de los años 60, todos los americanos veían, como habitualmente se dice, con una serie de imágenes de muertos y en definitiva del horror de la guerra en los informativos norteamericanos, y eso obviamente a lo largo de varios años va permeabilizando hasta producir un rechazo frontal a lo que en definitiva esa era política de guerra de aquellos años. 1972. En la retina del mundo se graba otra imagen. Una niña vietnamita corre desnuda por una carretera huyendo del napalm. La secuencia y la fotografía que obtiene el premio Pulitzer convulsionan a la sociedad norteamericana, que rechaza la dureza de las imágenes de Vietnam. La guerra acaba pocos meses después y Kim Phuc, la niña de la carretera que se convierte en un símbolo, sobrevivirá. Y yo creo que hay guerras, por ejemplo la de Vietnam, que se terminaron en gran parte, no ni mucho menos porque militarmente perdieran la guerra los americanos, eso no pasó. Lo que sí pasó es que la opinión pública se volvió en contra. Y allí, aunque la gente hable mal de América, es una democracia y manda a la gente. Y si la gente decide que sus soldados no estén allí, pues lo sacan, como eso es lo que pasó en Vietnam. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Pero antes de que termine, las imágenes de esa guerra, entre otras cosas, están en el germen de la reacción de protesta de unos pocos centenares de estudiantes en Francia. Su movimiento busca argumentos para derribar la inercia de una moral exhausta. Estalla en las pantallas de todo el mundo la revolución que se convierte en un icono del siglo XX, mayo del 68. Protagonista de un cambio espectacular, no derriba gobiernos, pero cambia sensibilidades. La revolución de las paredes y de los adoquines consigue que el poder se quede sin armas frente a la imaginación y planta la semilla para que la información libre se convierta en conciencia colectiva. Enseña que la protesta es un arma que está en la calle. Esas imágenes dan la vuelta al mundo, se transmiten por todas las televisiones, y eso está despertando también la sensibilidad de otros grupos sociales, de grupos estudiantiles, que a su vez también tratan de cambiar la situación de su propio país. Aquella década prodigiosa de los 60 está a punto de acabar, y lo hace con una de las imágenes cumbre de la historia de la humanidad. 21 de julio de 1969. La llegada del hombre a la Luna es la conquista tecnológica más importante del último siglo. En la que se llamó Noche en Blanco del planeta, un tercio de la población de la Tierra está delante de los receptores de televisión para ver el acontecimiento en directo. Más de la mitad de los ciudadanos del mundo lo contemplan después en diferido. Yo creo que esa imagen de Armstrong poniendo su pie en el suelo está en la cima
en la cima de todas las que la televisión ha acumulado desde sus comienzos. Es cierto que, como ocurrió hace una serie de años, ahora tenemos imágenes más recientes. Pero así y todo, yo diría que la única imagen que quizá pueda competir con la de la Luna es la del 11 de septiembre en Nueva York. Entre los disparos que matan a Kennedy y la muerte de Salvador Allende, hay 10 años vertiginosos en los que las imágenes informativas siguen la convulsión de los acontecimientos y se convierten a veces en un dramático testamento visual. Es el caso de Leonardo Henrik Ibsen, cámara de la televisión sueca, que cae víctima de la pasión por la noticia y graba su propia muerte. Junio del 73. Chile vive el primer intento de rebelión armada contra el régimen de Allende. Como en un guión, las imágenes muestran a un oficial que da la orden al cámara de interrumpir su filmación y le dispara. Un soldado le dispara de nuevo y desde un camión cercano, otro soldado recibe también la orden de disparar. El reportero tiene incluso la tranquilidad de variar el foco del zoom para enfocar el arma que le apunta en primer plano y que le convierte en víctima. Y la verdad es que no te das cuenta de lo que está pasando. Tú estás con tu imagen, pensando en la imagen, pero tú no estás pensando en lo que te pasa y en lo que te rodea. En ese momento no piensas nada más que en sacar el mayor provecho de esa imagen que estás haciendo. En España todavía la censura y la represión de la dictadura procuran mantener a distancia la fuerza de las imágenes informativas. Aún así, el atentado contra Carrero Blanco, perpetrado con precisión y espectacularidad, del que solo se contemplan sus secuelas, deja un fuerte impacto en la sociedad. En noviembre de 1975, la muerte de Franco, después de una larga agonía contenida en los medios, da un papel central a la televisión en el seguimiento de la enfermedad y de los actos previos a su funeral. Con el mayor despliegue de medios técnicos hasta entonces conocido y con el hándicap de la presión sobre los informadores de aquellos tiempos, la televisión española, se prepara para inaugurar solo días después el tiempo nuevo de la transición política que ya será en color. La gran potencia de la televisión es que la imagen trasciende la censura y los intentos de control, ¿no? Y que de alguna forma, incluso a pesar de los enormes controles, censuras, práctica de listas negras que había en Radio y Televisión Española durante el franquismo, la imagen pudo superar esas barreras y mostrar a los ciudadanos un mundo posible que era necesario, que era exigible de transición a la democracia, ¿no? Los 70 son años convulsos en los que las imágenes más dramáticas y terribles se hurtan a las cámaras porque quienes las protagonizan procuran huir de sus focos. En marzo de 1976, la Junta Militar encabezada por el general Videla da un golpe en Argentina e instaura uno de los regímenes más sanguinarios de la historia, que institucionaliza el terror, la tortura y el expolio y se salda con la muerte de más de 30.000 personas. Una estremecedora pesadilla de la que faltan muchas imágenes y queda una como icono, la de las madres de la Plaza de Mayo. De ello no tuvimos noticia y ahí no se puede responsabilizar al periodismo español ni a Televisión Española de no informar de ello, sencillamente porque no la teníamos. La realidad argentina estaba hundida en un pozo negro de abyección del que solo hemos conocido después con la historia. Por tanto, no sentimos ninguna, llamémosle, culpabilidad retrospectiva por no haber informado. En la primavera de 1982, una guerra descabellada e improvisada, la de las Malvinas, que apenas se puede ver, precipita la caída de la Junta Militar en Argentina. Meses atrás, en 1981, una fecha se graba para siempre en la historia de la recién nacida democracia española. El 23 de febrero, el intento de golpe militar, el asalto al Congreso de los Diputados, el día en que las cámaras de televisión resisten en su función gracias a la habilidad de algunos profesionales y se convierten en una prueba esencial. Quiero ver imagen. Es del camión. Señor Suárez, por favor, permanezca en su escaño. ¡Se siente, coño! ¡Se siente!
esa es una imagen que todo el mundo ha visto. Sin esa imagen el golpe de Estado seguramente se hubiera evaporado. Tengo la impresión de que la capacidad de ficción que hemos tenido ocasión de comprobar en aquel caso y luego en otros hubiera, sin aquellas imágenes, reinventado la historia, no tengo la más mínima duda de esto. Pero la sensación que yo tengo es, en cierto sentido, diferente, porque fuimos muy pocos los que vimos esas imágenes cuando todavía no sabíamos qué quería decir todo aquello. Entonces, primera emoción, miedo, enorme miedo, al no saber cómo iba a acabar aquello que tenía aquel aspecto tan espeluznante, y al día siguiente la vergüenza de distribuir por todo el mundo aquellas imágenes. En los 80, las imágenes de televisión son ya el certificado imprescindible que necesita la historia de nuestro tiempo. Meses después del intento de golpe de Estado de Tejero, una cámara de televisión española recoge estas imágenes del atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II. En la plaza de San Pedro, abarrotada a las 5:15 de la tarde, 2 tiros alcanzan al papa más mediático que el mundo ha conocido. Es, de nuevo, un intento de magnicidio televisado. Pocos años después, un actor, Rock Hudson, se convierte en la primera persona en el mundo que anuncia que padece el SIDA. Las declaraciones de su portavoz y el escándalo mediático rompen una barrera de silencio sobre una enfermedad descubierta solo 4 años antes. Desastres como el de Chernóbil, donde se produce el mayor accidente nuclear de la historia, siguen siendo casi invisibles, en una década en la que los espectadores ya se han acostumbrado a contemplar lo que ocurre en directo y sobre todo las tragedias, como la de los 7 astronautas del Challenger que pierden la vida poco después del despegue de la nave ante las cámaras. Crece el impacto de las imágenes en directo y se refuerza la conciencia de los gobiernos autoritarios de que en las crisis necesitan controlar los flujos de noticias. En 1989, China ejerce un férreo bloqueo informativo sobre los sucesos de Tiananmen. La revuelta estudiantil acabará de manera sangrienta cuando el Ejército Popular dispare por primera vez en muchos años contra el pueblo. Pero antes, una cámara convierte a un joven desconocido en el símbolo de la revuelta. Aunque como aquel muchos conflictos quedarán solapados, un tiempo ve su final delante de las cámaras. 4 meses después de los sucesos de Tiananmen, el 9 de noviembre de 1989, es la fecha que da un giro a la historia. Cae el muro de Berlín sepultando la utopía comunista de los países del este de Europa e inaugurando una nueva era. El muro de Berlín cayó por la televisión de Berlín, precisamente. La televisión que estuvo funcionando en Berlín y los soviéticos veían a Occidente, allí es donde hizo más propaganda la televisión en la forma de vida americana que fue otra. Ahí, en esos años diarios donde los berlineses y los de Alemania del Oeste, la República Democrática, veían la forma de vida americana, cuando allí estaban pasando hambre, disciplina y demás, aquello sí que les convirtió al capitalismo. La televisión fue un instrumento del capitalismo, pero el primero, más que todas las predicaciones de Keynes y demás. La década de los 90 comienza con una imagen esperanzadora para la televisión: la salida de la cárcel de Nelson Mandela. Con 71 años ha pasado la mitad de su vida en prisión, pero también ha conseguido derrocar el monopolio del poder blanco en Sudáfrica y se ha convertido en emblema de la resistencia. Poco después, con la Guerra del Golfo, la última década del siglo XX inaugura también un nuevo periodo, aquel en el que las imágenes, a veces no siempre verdaderas, son utilizadas para conmover, como la de las aves inundadas de petróleo después del incendio de los pozos en Kuwait e Irak. Ese conflicto marcará un hito en la historia de la información. Es, por primera vez, una guerra que no se ve, en la que la imagen o la falta de imagen se utiliza como una de las armas del conflicto. La historia del primer bombardeo sobre Bagdad, aquella noche que pudimos ver prácticamente en todo el mundo en directo, cambió.
Un suceso que parece diseñado para la televisión y que millones de seres humanos siguen en directo. El 11 de septiembre de 2001 cambia el curso de muchos acontecimientos. Abre una época en la que por primera vez los Estados Unidos y el mundo occidental sienten su vulnerabilidad y enlaza para siempre aquella imagen televisada con la perversa trama del terrorismo internacional de Al-Qaeda. Al final esa imagen repetida, cuando ya la vemos, está totalmente desvitalizada. Recordamos un acontecimiento crítico para la historia más reciente del mundo, pero sin embargo yo creo que no tenemos conciencia de que cada vez que vemos esa imagen estamos viendo gente malherida en miles y más de 3.000 personas que en el momento en el que impacta el avión o se hunden los edificios están dejando de existir justo en ese momento, ¿no? A comienzos del siglo XXI, la televisión ya ha creado una realidad virtual que se superpone a la real y es utilizada conscientemente como altavoz por los personajes mediáticos, incluidos los líderes terroristas como Bin Laden, algo que hace 5 décadas hubiese sido impensable. Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Bin Laden también ha amenazado a España y 2 años y medio después del 11S, el 11 de marzo de 2004, Madrid sufre el atentado terrorista más grave ocurrido en Europa. 4 trenes de cercanías, 6.000 viajeros, 191 muertos. Las imágenes más trágicas de la historia reciente de España conmocionan a la opinión pública y a la ciudadanía 2 días antes de las elecciones generales. Las transmisiones del 11M fueron claves en televisión para la creación de una reacción ciudadana solidaria importantísima frente al terrorismo, pero también de la necesidad de la ciudadanía de saber realmente qué estaba ocurriendo, qué había ocurrido, de dónde venían esos atentados o qué podía haber ocasionado, y finalmente como reacción democrática frente a la manipulación de la información sobre el 11M. La agilidad electrónica de los medios de comunicación resulta más rápida que muchos movimientos en la historia y la última catástrofe reciente, la provocada por el tsunami en 2004, demuestra que cualquiera con una cámara, aunque sea de turista, puede conseguir que una imagen dé la vuelta al mundo. Pues acabamos aquí este programa especial. Gracias por habernos acompañado en estas casi 2 horas en las que hemos combinado historia e información, o de alguna manera la historia vista a través de la televisión. Volvemos el sábado que viene a la hora de siempre, a las 9:30, no nos falten. Muchas gracias. Hasta luego.